Continuemos con nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos en este recorrido por los libros de la Biblia. Ya estamos que terminamos las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a ir a la 11ª carta del apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, aunque de entrada quiero decir, aunque en nuestras traducciones de la Biblia es la 11ª carta, seguida de primera de Timoteo, realmente esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Y por supuesto, todo en la palabra de Dios es importante, demasiado importante para nuestras vidas. Pero esta carta en particular tiene, digamos, lo que un plus. Tiene, en otras palabras, algo que la hace todavía más importante. Son las últimas palabras, no de un moribundo Pablo, no de un viejo Pablo que está postrado en una cama, sino de un Pablo que humanamente podría tener muchos años más de vida, pero un Pablo que está en la cárcel y ya va a ser muerto, se le va a dar muerte. Va a ser sacrificado, como él lo dice. Se le va a dar muerte por medio de la ejecución. Así que es una persona que sabe que sus días están contados y tiene unas últimas palabras para decir. Y lo que hace es escribirle una carta a su amado y fiel discípulo Timoteo, como lo vimos hace 8 días en la primera carta, a ese joven que se convirtió en el pupilo del apóstol Pablo. Un joven que parece ser que era posiblemente el hombre más fiel a la palabra que pudo haber conocido el apóstol Pablo. Y entonces Pablo escribe esta carta, se cree que alrededor del 66, 67 después de Cristo, quizá unos pocos días, meses, a lo mejor, antes de morir sacrificado, antes de morir decapitado por la espada del Imperio Romano. Es por esto que le he puesto como título a esta enseñanza suficiencia en la palabra. No quiero dar más detalles sobre Timoteo, ya hace 8 días vimos un poco de quién era Timoteo. Así que le he puesto como título a esta enseñanza suficiencia en la palabra y quiero que pensemos en ese énfasis. Pablo va a morir. El apóstol Pablo va a morir y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Es más, preguntémonos, ¿qué va a pasar con Timoteo, quien es un discípulo del apóstol Pablo? Pero aquí es donde el apóstol Pablo nos dice algo que deberíamos tener muy presente. ¿Cuántos de nosotros quizá a veces hemos pensado, yo lo he pensado tantas veces, tener al Señor Jesucristo en persona, no solamente para conocerlo físicamente, sino para preguntarle muchas cosas? Bueno, si Jesucristo no puede estar en persona, en su defecto el apóstol Pablo. De hecho, en un sentido yo quisiera más tener al apóstol Pablo en persona, porque es que tengo más enseñanzas del apóstol Pablo. Tengo 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Y quieren que les diga una cosa? A veces siento que las partes más difíciles de entender de la Biblia son las que escribió Pablo. Así que ¿quién no quisiera tener al apóstol Pablo en persona para pedirle un consejo, una recomendación, para pedirle una explicación? Pues Timoteo era un fiel discípulo del apóstol Pablo y tenía acceso a las enseñanzas, predicación y consejos del apóstol Pablo. Pero ahora el apóstol Pablo se va a morir. Mis hermanos, pero ¿qué le recuerda al apóstol Pablo por medio de esta última carta a su discípulo Timoteo y por ende a toda la iglesia en los siglos postreros hasta el día de hoy y hasta que Cristo regrese? Que la palabra de Dios escrita, que lo que Dios ha dejado plasmado en este libro que tú y yo llamamos Biblia, que tiene 66 libros, que para este tiempo ya se estaba concluyendo de escribir, es suficiente para la iglesia. En este momento, ¿qué necesita la iglesia? Alguien podría decir a Cristo, sí, pero conocemos a Cristo y podemos enamorarnos de Cristo y vivir para Cristo. Conocemos el Evangelio, entendemos el Evangelio y podemos vivir el Evangelio solamente si somos fieles a la verdad de la palabra de Dios y entendemos que lo que está escrito es todo el consejo de Dios para nuestras vidas y que la palabra de Dios escrita es suficiente. Lo que la iglesia necesita es la palabra que nos va a llevar a Cristo, a su Evangelio, a su verdad, a la salvación. La palabra de Dios es suficiente y necesaria para la iglesia y para cada uno de nosotros como creyentes en particular. Así que quiero que veamos esta verdad en 5 puntos en esta carta. Es una carta muy corta, solo 4 capítulos, pero como todo en la palabra de Dios, una verdad maravillosa. Y habría mucho más que decir, es solo un panorama general de cada uno de los libros que estamos viendo. Hoy veremos entonces este panorama general de 2 Timoteo. Y quiero que veamos entonces estas 5 verdades a través de lo largo y ancho de esta carta. Y el primer punto que quiero que veamos es que todo lo que necesita la iglesia del Señor Jesucristo está en la palabra de Dios escrita, porque allí encontramos la centralidad. ¿Cuál es la centralidad? La centralidad de la palabra. Aquello en lo cual tú y yo nos debemos enfocar y centrar como individuos, como personas,
como creyentes en Dios, pero como iglesia, ese centro, ¿en dónde está? En la palabra. Ahora, alguien podría decir, Alex, pero yo sé cuál es ese centro. ¿Cuál es ese centro? Tú lo has repetido una y otra vez. En más de 50 enseñanzas que hemos visto a través de cada uno de los libros de la Biblia, hemos enfatizado Cristo es el centro. Pero aquí es donde viene el asunto. El apóstol Pablo escribe 13 cartas y cada una de esas cartas están enfocadas en Cristo. Pero el apóstol Pablo está a punto de morir. ¿En quién va a centrar esta carta? ¿Y en quién va a recordar que está centrada toda la palabra de Dios? En Cristo Jesús, en su vida, en su eternidad, en su salvación. Ahora alguien podría pensar, ¿esto es tan obvio? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Antes de ir directamente a la palabra, quiero que nos hagamos esta pregunta. Como cristianos, honestamente todo lo que somos en la vida, cada aspecto de nuestra vida, grande o pequeño, por complejo o simple que parezca, ¿realmente está enfocado en Cristo? ¿Nuestro matrimonio está enfocado en Cristo si somos casados? ¿Nuestra soltería está enfocada en Cristo si somos casados? ¿Nuestra paternidad está enfocada en Cristo si somos padres de familia? ¿Nuestros estudios, labores o trabajos están enfocados en Cristo? Y saben una cosa, si a veces estamos tan ocupados en las cosas de esta vida y a veces todo eso hasta nos roba y nos quita el centro de nuestras vidas, que debe ser Cristo, cuando todo eso debería estar centrado en Cristo, ¿cuánto más cuando estamos en este lugar como iglesia? Nuestra centralidad debe ser Cristo, su verdad, su palabra. Pues son las últimas palabras del apóstol Pablo para Timoteo y le dice, Timoteo, ¿quieres que te diga una cosa? Lo más importante, sigue centrando todo lo que eres, tu vida y tu ministerio para la iglesia en Cristo y solo en Cristo, en su eternidad, en su salvación, en su palabra, en su verdad. ¿Cómo empieza esta carta? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús. Escribo esta carta, me encanta esa verdad. El apóstol Pablo fue elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Y antes de morir, y durante toda su vida, una de las cosas a las cuales Pablo dedicó gran parte de su vida y sus recursos fue a escribir. Y esto es importante porque esto no es como en nuestra época. Hoy tú puedes escribir un libro. Hoy tú puedes enviar un mensaje o una carta de una manera muy simple como por un mensaje por WhatsApp o por las redes sociales. Pero en este momento escribir una carta era algo costoso. Si había algo que costaba dinero era escribir una carta. Pablo está a punto de morir y está desgastando su último tiempo de vida, sus últimas fuerzas y posiblemente sus últimos recursos en seguir escribiendo la palabra de Dios. Y allí está Pablo escribiendo sus últimas palabras al joven Timoteo, recordándole, yo fui llamado por Dios en su voluntad para ser apóstol de Cristo Jesús y escribo esta carta. Fue enviado, y aquí está, para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente alguien que tiene claro el Evangelio, como el apóstol Pablo, podría escribir estas palabras. Una persona que está a punto de morir, pero dice, yo fui enviado para contarles a otros acerca de la vida, pero la vida verdadera. No 50, 60, 70 o 100 años en esta tierra, sino la vida que Dios nos da y que nos ha prometido por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo tenía esto tan claro que para Pablo morir, que su cabeza rodara por el piso ante la espada de un verdugo romano, para él no era el fin. Al contrario, él dice, estoy acabando esta carrera. Mi vida física está terminando, pero solamente para empezar a vivir la vida verdadera, que es la eternidad con Cristo Jesús. Si este no fuera el Evangelio, ya Pablo no tendría nada que decir. Si el Evangelio no fuera salvación y vida eterna, entonces Pablo en este momento sería la persona más desdichada, más desafortunada y más desgraciada, porque se va a morir. Pero si el Evangelio es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, pues de hecho Pablo está justo a las puertas de la eternidad para vivir en gloria y majestad con su Señor, en el cual creyó y al cual predicó. Y eso es lo que inicialmente Pablo le recuerda a Timoteo. Esta es la vida verdadera. La vida verdadera no es una vida cómoda en esta tierra. La vida verdadera es vivir a la luz de la eternidad, de esa vida que Dios nos ha regalado. Precisamente en el mismo capítulo avancemos tantas cosas que decir en esta maravillosa carta. Pero dicen los versículos 9 y 10, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Para esto es que nos salva Dios. Dios no nos salva de los problemas y dificultades. Dios no nos salva de los conflictos en esta vida. Se cree que posiblemente el apóstol Pablo podría tener unos 60 años en este momento. Todavía humanamente podría tener mucha vida. Pero Pablo dice, para esto fue que Dios me salvó a mí y salva a todos aquellos que Él ha salvado. Y cuando Él salva a una persona, lo llama a vivir una vida santa, separada para Él.
No lo hizo porque lo mereciéramos. Qué verdad tan preciosa. Aún así, Pablo le recuerda a Timoteo, mira, Timoteo, Dios nos salvó y esto no es porque lo merezcamos. Pero no solamente el hecho de ir al cielo es lo que Dios nos regala por gracia, aún una vida de obediencia y santidad es el regalo que Dios nos da. Lo que Dios le regaló al apóstol Pablo no fue una cuenta bancaria, una vida próspera en esta tierra. De hecho, si conoces la vida del apóstol Pablo, Pablo después de conocer a Cristo, lo único que vivió humanamente hablando fueron penurias y tristezas. Sin embargo, eso nunca lo desalentaron porque él sabía que la vida verdadera es una vida separada, una vida de obediencia a Dios, porque la vida verdadera nuestra, si hemos creído en Cristo, esta es después de que partamos de esta tierra. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Porque el plan de Dios va más allá de lo temporal, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Vemos que Cristo es el centro y vemos que es la vida eterna lo que es el centro. Mis hermanos, si yo supiera que me voy a morir mañana, ¿qué predicaría hoy? ¿Predicaría de salud? ¿Predicaría de una vida de prosperidad, de sanidad y milagros si me voy a morir? Pero cuando uno tiene claro el Evangelio, como alguna vez lo dijo este hombre, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que el plan de Dios no fue salvarnos y llevarnos a vivir un ratico bien en esta vida, sino llevarnos a aquel lugar donde ni siquiera el tiempo es limitante. Y lo hizo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús, versículo 10. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y precisamente aquí está el énfasis: destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Por qué Pablo seguramente está emocionado y entusiasmado escribiendo esta última carta? Porque él sabe que es inmortal. Una vez más, la cabeza de Pablo pronto iba a rodar porque se la iban a quitar de encima de sus hombros con una espada. Pero para Pablo eso no importaba, porque él sabía que había uno que había venido desde el mismo cielo a destruir el imperio de la muerte. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue a eso, no solamente a morir en una cruz. ¿Saben? Si Jesucristo solo hubiera muerto en la cruz, no habría sucedido nada. Pero es que no solamente Él murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Esa es la fe cristiana. Y si creemos eso, la promesa es que Él es capaz, y es lo que ha prometido, que hará con nosotros, aún levantarnos de entre los muertos. Aunque la cabeza de Pablo rodó por el piso, Pablo en este momento está en la presencia de Dios, pero a la vez, un día su cuerpo se levantará y se unirá nuevamente a su espíritu para vivir con Cristo por toda la eternidad. Así que no solamente Cristo destruyó también el poder de la muerte, sino que iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad mediante la buena noticia. Ese es el Evangelio. Si vemos entonces el centro, Cristo, su eternidad, salvación, vida eterna. Capítulo 2, versículo 8. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Timoteo, esta es la pregunta. ¿Tú qué es lo que recuerdas todos los días de tu vida? Preguntémonos, iglesia. ¿Qué es lo que está todos los días en nuestra mente? ¿La eternidad? ¿Que Cristo se levantó de los muertos? ¿Que este es el Evangelio? ¿Que aunque muriéramos hoy tenemos salvación y vida eterna? ¿Saben, mis hermanos, que a veces como cristianos vivimos más afanados y preocupados es por las cosas de esta vida cuando tenemos vida eterna? No estoy diciendo que no trabajemos. No estoy diciendo que si eres padre de familia no seas responsable. Espero que eso nunca sea malinterpretado. Pero ¿en dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? Tristemente hoy desde muchos lugares que se hacen llamar iglesia, aún a nosotros como cristianos, no es que nos coloquen los pies sobre la tierra, porque ya de hecho por ser humanos y a veces tener una mente tan finita, vivimos arraigados a las cosas de esta vida y a veces en lugares que se hacen llamar iglesia y en prédicas que se hacen llamar cristianas, nos arraigan todavía más en esta tierra. Nos centran solamente en las cosas de esta vida, pero el verdadero evangelio lo que hace es, más que colocar nuestros pies sobre la tierra, colocar nuestra mirada y corazón en lo que es importante y dura para siempre, en la eternidad. Si hoy Cristo regresara o si hoy tuviera que partir a la eternidad, ¿qué perdería? Me encanta la frase que dijo algún día un hombre: no es un tonto el que pierde lo que no puede retener por ganar lo que no puede perder. No importa cuánto tengamos en esta vida y deseemos conseguir en esta vida, todo en esta vida tarde o temprano desaparece y perece y se acaba, pero hay algo que permanece para siempre y es la verdad de Cristo, el Evangelio,
la vida eterna que Él vino a traernos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, que este sea tu pensamiento todos los días, que tu mente esté siempre recordando esto. Cristo se levantó de los muertos y esta es la misma verdad que proclamamos. Capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Timoteo debe de esforzarse? Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Timoteo, recuerda que el centro de tu vida está en la palabra. Recuerda que el centro de la palabra está en Cristo. Y recuerda que el centro que tenemos tú y yo en Cristo Jesús es que Él nos ha dado salvación y vida eterna. Y si tú predicas esto y este es tu énfasis, tu centro y es hacia donde llevas a las personas, el día que Cristo te llame a cuentas no tendrás de qué avergonzarte. ¿Qué le dirá a Alex el día que Dios lo llame a cuentas? Oh, mira el templo tan bonito que construimos. Oh, mira las sillas tan bonitas que tenemos. Construimos un altar de oro. Mis hermanos, lo que importa estás en la eternidad. Y el centro de la palabra, una vez más, ya tenemos suficiente con un jefe que nos está recordando cuánto debemos trabajar. A veces ya tenemos suficiente con una esposa o con unos hijos que nos recuerdan cuántas cosas materiales se necesitan en esta vida para que a veces vengamos a la iglesia y lo único que nos sigue importando es lo material y lo físico. No, al contrario, que vengamos a este lugar como iglesia y que podamos cumplir esta labor que Pablo también le encargó a Timoteo, que nuestro centro y aquello por lo cual nos esforzamos y nos presentamos delante de Dios es para predicar su palabra correctamente, la palabra de verdad del Evangelio, salvación, vida eterna. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Sé que vamos muy rápido, pero es necesario. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este contexto son dos cosas. Dios me llamó a predicar y Dios siempre me ha ayudado a predicar esta verdad, pero aquí también está hablando de hace poco, antes de escribir esta carta, estuvo en un juicio. Y posiblemente allí lo iban a matar, ya lo iban a decapitar, lo iban a declarar culpable siendo inocente, pero dice que Dios lo libró de esto y le dio las fuerzas, pero él utilizó esto como un pretexto, digámoslo así, o como una excusa, o mejor, como una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y él me libró de una muerte segura. ¿Saben qué es lo impresionante? A Pablo lo llamaron muchas veces a declarar a juicio. Y más que Pablo defenderse y demostrar su inocencia, ¿saben para qué utilizaba Pablo esas audiencias? Para predicar el Evangelio. Y acaba de pasar por una audiencia donde lo iban a declarar culpable y lo iban a matar. Pero dice, Dios me libró, pero lo importante es que predique el Evangelio. Y en otras palabras, si me vuelven a llamar a juicio, pues será otra oportunidad para predicar el Evangelio. Para Pablo, cada día de su vida, cada momento era una oportunidad para predicar a Cristo. Y eso es lo que Pablo le recuerda al joven discípulo Timoteo. Ahora esta es la pregunta, ¿esto es lo que nosotros queremos? Espero que sí, creo que sí. Doy gracias a Dios porque hay una iglesia reunida en este lugar que sabe que el centro de la palabra debe ser Cristo, solo Cristo, su evangelio, su eternidad, y que si Dios nos regala días de vida, que sean para su gloria y majestad. Versículo 18, así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, y si el día de mañana vuelven y me llaman a juicio, y ahí ya fue el último día, pues al final con lo que Dios se ha comprometido conmigo, no es a librar mi vida terrenal, sino a llevarme seguro, a salvo, a la vida eterna. Así que a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Está a punto de morirse y tiene un tiempo para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe dónde está el centro de su vida, en la eternidad, en Cristo, su Señor, su Dios, su Salvador. Así que, mis hermanos, ahora alguien podría pensar, hey, ¿cómo podemos estar seguros que eso es verdad? Como dijo alguien, la palabra de Dios no necesita que la defiendan. ¿Sabes? El problema más grande es que tristemente a veces aún nosotros como cristianos nos convertimos un poquitico en religiosos. Pero mis hermanos, la palabra de Dios se defiende por sí misma. Estudiemos la palabra. Centrémonos en la palabra, porque es que ese libro al cual tú y yo llamamos Biblia no es cualquier libro. Ese libro es inspirado por Dios. Por eso, en segundo lugar, la procedencia de la palabra. Algunos han dicho que el papel puede con todo. No es verdad. Esta es la palabra verdadera de Dios, inspirada por Dios. Y aunque para muchos sea un libro más, este libro es precioso, es maravilloso, es glorioso. Este libro, aunque lo escribieron hombres, la procedencia de este libro es divina.
Dios mismo trajo su palabra bendita. Volvamos al primer capítulo de esta segunda carta, versículos 13 y 14. Pablo le dice a Timoteo, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Timoteo, aférrate a la verdad de la palabra de Dios que yo te transmití. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Timoteo, lo que tú necesitas es enfocarte en el mensaje que ya está escrito y en el mensaje que dan los apóstoles de Cristo Jesús. Versículo 14. Mediante el poder del Espíritu Santo. Me encanta eso. Quien vive en nosotros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es algo muy simple y más adelante lo vamos a ver. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Aunque fueron hombres que escribieron ese libro, fueron hombres inspirados por Dios mismo a través de su Espíritu. Pero una persona que realmente tiene el Espíritu Santo es una persona que va a guardar con sumo cuidado la preciosa verdad que se le confió. Así que Timoteo, si tú tienes el Espíritu Santo, pues sabes, el Espíritu Santo te va a llevar a lo que Él inspiró. Por eso una persona llena del Espíritu Santo no es aquella que dice que está recibiendo una nueva revelación de Dios. Al contrario, una persona llena del Espíritu Santo va a ir a lo que el Espíritu ya reveló, la palabra de Dios escrita, y ese hombre va a proclamar la palabra de Dios con toda fidelidad. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, quizá no seamos predicadores, pero tú vas a desear, como niños recién nacidos, dijo el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. Si tienes el Espíritu Santo, no vas a escuchar a una persona que venga a decirte que tuvo una nueva revelación o que trae un mensaje nuevo de parte de Dios. El Espíritu Santo te recordará que hay 66 libros que son más que suficientes para llevarnos a toda la verdad de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Podemos ver la fidelidad de Dios? Lo que Dios les dio al apóstol Pablo, a los verdaderos apóstoles, estos hombres lo transmitieron a otros como Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, y estas verdades son las que tú vas a seguir enseñando. No, Timoteo, no traigas nuevas revelaciones. Timoteo, sé fiel a las verdades que te han sido confirmadas por medio de muchos testigos y que me has oído enseñar. Pero también encárgate de una cosa, de compartir estas mismas verdades, las mismas, a otras personas. Y asegúrate de que esas personas sean tan confiables que estas personas transmitan estas mismas verdades a la siguiente generación. ¿Qué necesita la iglesia? La palabra y solo la palabra. Necesitamos esos hombres que se paren firmes a proclamar lo que la palabra de Dios dice, no lo que ellos piensan, creen o se imaginan, o quizás sueñan o alucinan. Capítulo 3, versículo 16, creo que uno de los pasajes más famosos de 2 Timoteo. Y vamos a volver a este pasaje, pero solo quiero que enfaticemos este primer punto. La escritura viene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios ya no está inspirando a nadie. Lo que Dios tenía para inspirar, ya lo inspiró ¿en dónde? En la palabra, en la escritura. Y si para esta época ya Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate a la palabra escrita. Quédate en la palabra y solo la palabra. Conoce la palabra y transmite solo la palabra, cuanto más en el siglo XXI. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ya vamos a volver a hacer énfasis allí, pero lo que quiero que veamos en este segundo punto es la escritura es inspirada por Dios. No es un libro más. Por eso, mi hermano, mi hermana, te lo quiero decir con el corazón. No te quedes solo con este mensaje. No te quedes solo con este sermón. Devora ese libro, ama ese libro, vive en ese libro, conoce la palabra de Dios escrita. Sabes, la mejor disciplina que tú puedes tener es leer la palabra, estudiarla, escudriñarla y pedirle a Dios que te lleve a entenderla y a vivirla. Mis hermanos, esta es la pregunta, ¿cuánto alimento físico necesitamos? ¿Cuánto alimento espiritual consumimos? Hoy tristemente, y no estoy en contra de las redes sociales, pero a veces todos estos medios nos quitan tanto tiempo que podríamos dedicar a estudiar esta verdad y alimentarnos de esta verdad. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? La palabra de Dios escrita, que es suficiente porque Dios ha inspirado ese libro. No estoy en contra que leas otros libros, pero como dijo alguien, visita muchos libros, pero vive en la palabra. ¿Cuánto conocemos la palabra, mis hermanos? Dios no escribió un libro, pero lo inspiró.
¿Cuánta importancia le damos a esas palabras? ¿Quieres escuchar la voz de Dios audible? Como dijo alguien, lee tu Biblia en voz alta. Tenemos el privilegio de leer la palabra de Dios escrita, palabra inspirada por Dios, palabra que tiene poder para transformar y cambiar vidas. Aunque me estoy adelantando un poco, ese será nuestro siguiente punto, o un punto más adelante. Pero antes de ir a ese punto, quiero que veamos el tercer punto y es sufrimiento por la palabra. Y para mí este punto es tan importante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Quiero que nos hagamos esta pregunta con honestidad, con el corazón. La palabra de Dios enseña que todos viviremos dificultades, problemas, angustias en esta vida. Eso es verdad. Pero esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Cuántos de nuestros problemas y dificultades vienen es por la palabra? ¿Sí me hago entender? Es decir, puede ser que yo en este momento esté sufriendo, por ejemplo, por una enfermedad, y eso es terrible, no estoy diciendo que no. Por una dificultad económica, emocional, sentimental, sí. Pero la pregunta es, ¿cuánto de nuestro sufrimiento es por la palabra? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Claro, los problemas y dificultades de esta vida nos pasan, por más cristianos que seamos. Pero esta es la pregunta. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo en la cárcel? Por predicar la palabra. ¿Por qué estaba sufriendo el apóstol Pablo? Por predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo en este momento si es que estamos sufriendo por la palabra? ¿Cuántos de nuestro sufrimiento en la vida ha sido a causa de la palabra? Podemos ver, esto nos puede estar llamando la atención diciéndonos si realmente estamos tan centrados en la palabra. Ahora, no estoy diciendo con esto, y quiero aclarar, obviamente, ya vimos, la salvación es por gracia. Pero mis hermanos, a veces vivimos tan atribulados y afligidos, y a veces son solo esas cosas pasajeras de esta vida. Pero mis hermanos, ¿saben a qué llama la palabra de Dios a los hijos de Dios, a los cristianos y a los líderes de la iglesia? Y aquí es donde esto es más fuerte todavía para los líderes. Y aquí quiero enfatizar esto. Recordemos que estas son cartas pastorales. Lo decía hace 8 días, por eso no lo enfaticé. Pero lo quiero recordar. Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito son cartas para los líderes, pero también para la iglesia. Y la iglesia no debe desconocer esto. Por eso le puse no sufrimiento según la palabra, sino sufrimiento por la palabra. Por ejemplo, devolvámonos al capítulo 1, versículos 6 al 8. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Yo crecí en un contexto donde este versículo es tan famoso. Ya sabes, avives el fuego del don de Dios que hay en ti. El fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego. Espera, ¿qué significa esto? Versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Quizá lo hemos escuchado en Reina Valera. ¿De qué se trata todo esto? Mis hermanos, allí está, versículo 8. Así que, esa es la verdad de este pasaje. Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo, a causa de la buena noticia. ¿Saben qué es lo que la palabra de Dios le está diciendo? Mira, Timoteo, aquí está hablando de un don, como lo que estamos viendo en la serie de Corintios los domingos. Dios te dio el don de predicar, Timoteo, pero sabes, Timoteo, predicar no te va a hacer rico. Sabes, Timoteo, si vas a ser fiel a la verdad, predicar no va a llenar tus bolsillos de dinero. Es más, Timoteo, si eres fiel a la verdad, predicar no te va a hacer famoso ni popular. Al contrario, si vas a ser fiel a la verdad, eso te va a traer problemas. Pero si el Espíritu te dio ese don, espero que el poder del Espíritu te dé más fuerzas para seguir adelante, aunque tus dificultades vengan por predicar la palabra de Dios. A veces nuestros problemas y dificultades son por cosas naturales, pero ¿cuánto de lo que somos, tenemos y aún las aflicciones que vivimos vienen a causa del Evangelio verdadero? Pablo le dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, sabes, Timoteo, si tú vas a ser fiel a la verdad, vas a sufrir persecución. Si tú vas a ser fiel a la verdad, vas a pasar problemas, dificultades, necesidades por ser fiel a la verdad. Porque aunque muchos van a torcer la palabra para beneficio propio, cuando alguien ha sido llamado por Dios, a él no le importa si obtiene un beneficio, porque él no lo está haciendo por el beneficio que obtiene, sino por el placer y por la gracia de entregarse a los demás. Y esto es lo que estamos viendo aún en mi propia vida del apóstol Pablo. Pero Pablo le dice a Timoteo, y vas a sufrir. No está en la palabra de Dios, pero saben que según la tradición e históricamente, Timoteo murió arrastrado por un caballo, como mártir por predicar el evangelio. No está en la Biblia, no les estoy diciendo que es un versículo bíblico.
Pero según la tradición, según la historia, Timoteo murió como mártir por predicar el evangelio. En esta época, ahí es donde vamos. Yo creo que en esta época predicar el evangelio de la prosperidad era demasiada mentira, demasiado engaño, demasiado evidente, porque los verdaderos apóstoles, los verdaderos evangelistas, sufrían de verdad por el evangelio. En esta época parece ser que es más complicado, porque así seamos fieles a la verdad, a veces estamos hasta viviendo relajados, sin problemas, sin dificultades. Yo tengo que decirlo, sufrir por el evangelio, creo que más bien poco. Hoy tenemos tanta libertad de predicar la palabra. ¿Qué pasaría si literalmente nos prohibieran reunirnos como iglesia? Nos lo prohibieron hace poco por un virus. Se vaciaron la mayoría de iglesias, aunque no lo estoy diciendo por este lugar, al contrario, gracias por estar en este lugar. Gracias, mis hermanos, porque yo sé que la mayoría de ustedes ni siquiera ese virus los detuvo para amar la congregación y para amar reunirnos como iglesia. Por eso yo estoy tan feliz. Pero ¿cuántas personas hasta en eso sacaron una excusa para nunca más volver a la congregación? ¿Sí? Imagínense donde nos amenazaran con la muerte verdaderamente. Imagínense. Mis hermanos, ahí es donde también se demuestra quién ama realmente a Cristo, su palabra y su verdad. En este momento predicar el evangelio le podía a uno costar ir a la cárcel. Y por eso Pablo le dice aquí, no te avergüences. No te avergüences no es, ay, es que qué pena que se den cuenta mis amigos, familiares y conocidos que soy cristiano, que voy a una iglesia cristiana. Este avergüence es que no te dé miedo, que no te dé temor sufrir por el evangelio. Pero recordemos, pero no es en fuerzas humanas, es la gracia de Dios. Si en ti y en mí Dios ha puesto este anhelo y deseo de congregarnos a pesar de las dificultades, a pesar de que para muchos todavía existe temor de un virus, mis hermanos, es solo porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Estoy seguro de algo, siempre habrá personas que hasta se sacrificarán y harán tantas cosas por querer escuchar un sermón fiel a la palabra de Dios. Creo que esto debe alentarnos y motivarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y aun si esto te trae sufrimiento, sé fiel a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Fuerte esta carta, ¿no? Ahí es donde vemos, mis hermanos. Soporta el sufrimiento. Soporta el dolor. Mis hermanos, nuevamente, pero no es porque Timoteo, ay, si tienes problemas con tu esposa, o tienes problemas con tus hijos, o tienes problemas con tus vecinos. No, es por el evangelio. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encarcelado como un criminal. Pablo estaba en la cárcel porque predicaba el evangelio, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, Timoteo, nos podrán meter a la cárcel, pero si ha sido Dios mismo quien ha puesto esto en nuestros corazones, no podremos callarlo. Y no importa las circunstancias, seguiremos siendo fieles a la palabra porque entendemos que esto es lo importante, porque procede de Dios y porque cuando uno entiende que ser fiel a la palabra no lo va a hacer famoso, ni lo va a hacer popular, ni rico, no le importa si no tiene views en YouTube, no le importa si no tiene likes en Facebook, no le importa, mis hermanos, si no tiene ofrenda. Ese es el asunto. No le importa si por esto hay que sufrir, porque ¿dónde está la recompensa? Está en la eternidad. Versículo 10. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Ese es el asunto. Los que no han sido elegidos, mis hermanos, y esto es muy fuerte, pero es bíblico, buscarán cualquier excusa, pero siempre habrá elegidos de Dios que amarán la verdad sin importar las circunstancias. Así sea solo un puñado de cristianos, allí siempre habrán ovejas que quieren escuchar la verdad bendita de Cristo Jesús, la palabra sin mácula. La verdad es esta, mis hermanos, por eso tampoco nos preocupemos tanto por el número de personas. Así haya solo un puñado de personas, seamos fieles a la palabra, porque las verdaderas ovejas amarán la verdad, amarán la voz del pastor y no les importará cuánto tengan que hacer para escuchar un sermón verdadero, fiel, que honre y exalte a Cristo y que transforme y cambie vidas. Por eso lo importante no es el título de una iglesia. Por eso lo importante no son las etiquetas de una iglesia. Ni siquiera lo importante es si el pastor es atractivo o no. Lo importante es la fidelidad a la palabra de Dios. Lo importante no es el lugar, mis hermanos. Lo importante es el mensaje. Un mensaje que trae salvación y gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Y sabes quiénes van a amar este mensaje? Los elegidos de Dios.
Ellos lo van a buscar, lo van a amar y se van a deleitar en esta verdad. Versículo 11. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. A la final, Timoteo, ¿sabes una cosa? Y si nos morimos, pues cuando nos morimos en esta tierra, estamos más vivos que nunca, porque estamos con Él. En otras palabras, si nos morimos de hambre, pues nos morimos de hambre. Si nos morimos del coronavirus, nos morimos del coronavirus. Si nos meten a la cárcel, pues Dios nos dará la fuerza. No es en nuestras fuerzas. Si no tenemos recursos, no importa. Tenemos lo más grande, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto alienta un mensaje de estos a la verdadera iglesia? Demasiado. ¿Cuánto alienta verdaderamente un mensaje de estos a aquellos que están viviendo problemas y dificultades? Demasiado. Capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Recordemos que Timoteo era oriundo de Listra, y allá fue donde apedrearon a Pablo. Así que Timoteo sabía que por predicar el evangelio podría hasta lloverle piedras. Mis hermanos, imagínense que uno estuviera predicando y supiera que en cualquier momento les lloviera un viajado de piedras. Solo Dios puede darnos esa clase de poder y de valentía. Quiera Dios que Dios nos dé no solamente esa clase de poder y valentía, sino esa clase de amor y pasión por su verdad, por su palabra. Que no nos importe, mis hermanos, nuevamente, si somos pocos o somos muchos. Que no nos importe nada sino la verdad de Dios, su fidelidad, su palabra. Versículo 12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá ¿qué? Persecución. Ese es el asunto. ¿Queremos ser fieles a la palabra? ¿Queremos vivir realmente conforme a la palabra de Dios? ¿Saben qué nos promete la palabra de Dios? Sufrimiento. ¿Qué pasa si yo le predico esto a personas que no son cristianas? A cizaña y no a trigo. A cabras, no ovejas. ¿Que ser cristiano me va a traer sufrimiento? Si yo vine fue aquí porque me dijeron que si creía en él paraba de sufrir. Pero los que entienden que Cristo vino fue a hacer algo más grande que librarnos de los problemas de esta vida, sino a darnos una vida eterna. Aunque en esta vida haya problemas, decimos, pues no importa, porque lo de esta tierra es pasajero, pero lo que Cristo me ha dado es eterno. Por eso es que este mensaje no es popular. Por eso es que este mensaje, lo que digo, no gana muchos likes, ni muchas views, ni gana muchos adeptos. Porque aún la mayoría del cristianismo del siglo XXI está trayendo solamente tras un milagro, una sanidad, una resolución de un problema. Y cuando las personas no reciben eso, ¿qué pasa? Se van. Y si tienen que ir al budismo, al hinduismo, al chamán, al brujo, pues ellos solo están buscando cosas de esta vida. Pero mis hermanos, si Dios nos sana una enfermedad y Él tiene el poder para hacerlo, gloria a Dios. Pero si no, partimos a la presencia de Dios y vamos a la eternidad donde estamos con Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si Dios nos da recursos, pues los aprovechamos y hasta le pedimos que nos ayude a administrarlos correctamente para su gloria. Pero si no nos los da, no importa. Tenemos una herencia que nadie nos puede robar, que nadie nos puede quitar. En la patria celestial tenemos una mansión y un cuerpo de gloria con Cristo Jesús. Así que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, simple, sufrirá persecución. Porque ya tu vida no estará centrada en las cosas de esta vida. Porque tu vida no estará centrada ni angustiada por las cosas pasajeras de esta tierra. Tu preocupación, tu anhelo y deseo estarán en la vida eterna. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Aquí está. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Timoteo, si tú no tienes esto claro, grave. Recuerdo que cuando hicieron el nombramiento de pastor aquí, los misioneros Daniel y Alejandra me dijeron algo que literalmente me puso a temblar. Creo que son las palabras que más recuerdo de ese día, cuando ellos hicieron la posesión en este lugar. No sé si alguien recuerde que Dani lo dijo y Alejandra le tradujo. Alex, prepárate para sufrir. No me estaban diciendo una cosa que se inventaron, estaban diciendo la palabra de Dios. Mantén la mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio, aunque eso traiga sufrimiento. Aunque tengas muchas veces que ver partir a muchos porque no quieren esta verdad maravillosa. Pero no importa, mis hermanos. Si hay una iglesia como ustedes que están aquí amando la palabra y entendiendo esta verdad es solo por la gracia bendita de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso nos lleva a nuestro cuarto punto, que es totalmente consecuencia y es persistencia por la palabra. En otras palabras, es simple. Entonces,
¿Cuál debe ser el mayor ánimo que tú le puedes dar a tu pastor? ¿Cuál puede ser entonces el mayor ánimo que Pablo le puede dar en este momento a Timoteo? Timoteo, persiste en ser fiel a la palabra. Timoteo, sigue siendo fiel a la palabra. Timoteo, ve a la palabra y la palabra te va a dar motivos verdaderos para seguir siendo fiel a esa verdad. Volvamos al capítulo 2, que nos dice el versículo 1. Timoteo, mi querido hijo, Pablo le está diciendo esto con amor a su hijo en la fe. Sé fuerte, me encanta esto, por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Timoteo, para esto vas a necesitar fuerzas, pero ¿quién te va a dar las fuerzas? La gracia. Por eso, mis hermanos, a la final también Pablo centra a Timoteo, la humildad. Si hay una iglesia fiel a la palabra, si hay líderes fieles a la palabra, si hay hermanos, ovejas que aman la fidelidad a la palabra, es por gracia. Podríamos ser nosotros los que estuviéramos torciendo la palabra. Podríamos ser nosotros los que estuviéramos haciendo en esta noche un miércoles de sanidad y milagros, ¿o no? Pero estamos aquí escuchando que hay que ser fuertes y aún soportar sufrimiento, porque lo que importa no está aquí, sino allá. Así que sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Es solo gracia bendita. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan a pleitos. Timoteo, este es el centro de la palabra. ¿Qué dice el versículo 24? Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Timoteo, ¿vas a necesitar fuerza para esto? Timoteo, ¿vas a necesitar paciencia para esto? Timoteo, ¿va a haber personas difíciles? ¿Va a haber quienes les va a gustar es andar peleando que porque dijiste o no dijiste, que es que esta doctrina, que la una, la otra? Seamos fieles a la palabra de Dios. Habrá quien se oponga, habrá quien coloque pelea, habrá quien quiera discutir, pero ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Ser bondadosos con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Hay personas difíciles en la congregación? ¿Qué haremos? ¿Los echaremos? ¿Los trataremos mal? ¿Los haremos sentir mal para que se vayan? No, mis hermanos, hay que ser paciente. ¿Quién nos va a ayudar? La gracia de Dios. Es que yo no vuelvo a esa iglesia porque es que haya fulano, sutano, basta. Espero que el pastor no sea el difícil. Espero que el pastor no sea quien tengan que soportar. Quiera Dios darme gracia para que yo no sea una persona difícil de soportar. Pero mis hermanos, habrá que soportar a las personas difíciles. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Permanece, insiste, persiste. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Versículo 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Timoteo, persiste en esto. Timoteo, insiste en esto. Timoteo, aférrate a esto. Vas a necesitar fuerza, pero Dios te va a dar las fuerzas. Vas a necesitar gracia, pero Dios te va a dar gracia. Es que vas a empezar a enseñar verdades de la palabra de Dios como la elección y la predestinación, ese tipo de cosas, y va a resultar gente que te va a criticar, que se va a oponer, que va a pelear. Sé paciente, pero no importa, sé fiel a la palabra, porque esto es lo que va a sostener tu ministerio. La gracia de Cristo siendo fiel a la palabra, y esta verdad de la palabra de Dios es la que contiene la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Así que Timoteo, persiste en esta verdad. Persiste en esta verdad. Capítulo 4, versículos 1 al 4, creo que si hay un pasaje que lo enfatiza es este. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, colocando a Dios mismo como testigo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. ¿A dónde está llevando Pablo a Timoteo? Timoteo, lo importante es que un día te vas a presentar delante de Dios y vas a ser juzgado. Y Dios no te va a juzgar porque no pintaste el templo de rosado o de café o de naranja, o porque no compraste sillas blancas o sillas verdes. Dios te va a juzgar por cuán fiel fuiste a su palabra. Así que delante de Dios, quien un día te va a juzgar por esto, te pido encarecidamente, te suplico esto. Versículo 2, predica la palabra de Dios. Aférrate allí, quédate en esto, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Si por predicar no puedes comer, pues no comas, aliméntate de la palabra. Si por predicar tienes que trasnocharte, trasnóchate. Si por predicar tienes que dejar de hacer otras cosas que podrían ser importantes para otra persona en esta vida,
pues no importa, eso es pasajero. Predica la palabra, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente ¿con qué? Con paciencia y buena enseñanza. Esa es la labor principal del líder. Esa es la labor principal del pastor en la iglesia. ¿Saben por qué? Versículo 3, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Los líderes de esta iglesia lo saben, siempre les he dicho, mis hermanos, nunca hemos echado a nadie de este lugar y al contrario, los amamos tanto y no quisiéramos que nadie se fuera. Pero cuando alguien se va, la pregunta que siempre hacemos es esa. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Si fue porque los tratamos mal, los hicimos sentir mal, quizá los menospreciamos, ay de nosotros. Pero si estamos siendo fieles a la palabra, déjenme decirle, mis hermanos, muchos pasarán por este lugar y no volverán. Porque hay muchos que no quieren escuchar la sólida y sana enseñanza. Claro, diciendo que es que estamos predicando la sólida y sana enseñanza. Quiera Dios que sí. Por eso, no te quedes solo con este sermón. Escudriña, por favor, porque eso también es para ti. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Honestamente, yo lo digo desde mi propio corazón. ¿A quién le gusta oír que va a sufrir? Cuando Dani y Aleja me dijeron eso el día del nombramiento, se los aseguro, para mí fue duro, pero yo sabía que era verdad. Cuando la palabra de Dios me dice que no voy a ser próspero, rico ni popular, que hasta me puede dar una enfermedad y me puedo morir, yo sé que es difícil, pero es la verdad de la palabra de Dios. ¿A cuántas personas les gusta escuchar este tipo de enseñanzas? Que muchos van a seguir sus propios deseos y déjenme decirles, no se van a ir de esta iglesia para irse al mundo. Se van a ir de la iglesia para buscar maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, claro, imagínense si yo les digo que se van a ganar la lotería. Ah, pues así sí, cierto. Que van a ser sanos de esa enfermedad y les prometo que van a ser sanos. Que Dios les va a solucionar todos los problemas. Dios podría hacer eso, pero esa no es la promesa del Evangelio. Pero ¿qué va a pasar con muchos? Versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mis hermanos, esos son mitos. Crecí en una iglesia donde todos los días decían que iban a haber sanidades y milagros. Y todos los días la gente pasaba para que oraran por sus enfermedades, problemas y dificultades. Y las personas seguían a veces de mal en peor. No se sanaban. No se solucionaban sus problemas. Mis hermanos, pero la pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿La verdad? La verdad es que Cristo vino no para darnos una vida pasajera, sino vida eterna. Aunque en esta vida pasajera haya dificultades, problemas y sufrimientos. Timoteo persiste en esto. Los elegidos, las ovejas, escucharán esa verdad, la amarán y seguirán la verdad de Cristo Jesús. Y precisamente esto me lleva a mi último punto y para mí posiblemente el más importante y es resultados por la palabra. Porque al final, cuando somos fieles a la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios sí trae resultados. Por ahí es lo que digo. ¿Cómo puede ser una persona, y de hecho eso me lo cuestioné tantas veces, cómo puede ser una persona tan crédula que le dicen en el nombre de Jesús, cree que vas a ser sano? Esa persona no es sana. ¿Cómo puede ser una persona tan crédula y volver a un lugar de esos? Te acaban de mentir en nombre de Dios. Pero sabes, cuando somos fieles a la palabra de Dios y lo que prometemos, no son cosas pasajeras, sino que lo que prometemos es lo que la palabra de Dios promete, porque es Dios mismo, salvación y vida eterna. Y conformidad a Cristo en el poder del Espíritu, conforme a su palabra, entonces ahí es cuando vemos quién realmente tiene la verdad. Porque mis hermanos, es simple. Cuando predicamos es la verdad bendita y pura de la palabra de Dios, no en todos, pero en los elegidos, en los salvos. La palabra de Dios transforma y cambia vidas, corazones. Si es la verdad de Dios pura y sin mancha, mis hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. La pregunta aquí no es si yo creo en Cristo porque Él me sanó una enfermedad, me solucionó un problema, me restauró en mi matrimonio. La pregunta es, ¿creo en Cristo porque Él me ha salvado, ha perdonado mis pecados y ha cambiado mi vida y me ha hecho una persona diferente? Porque si no es así, entonces no me han predicado la verdad, no he creído la verdad. Precisamente volvamos al capítulo 2, versículo 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Esta es la verdad de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Saben, al final, cuando Cristo venga, Él dice que va a separar ¿qué? El trigo y la cizaña. Él va a separar las ovejas de las cabras, engañar a las personas, aparentar cualquiera. ¿Cómo sabes tú que Alex es oveja? ¿Cómo sabes tú que Alex realmente es cristiano? ¿Cómo lo sabes? Dios lo sabe. Pero sí hay una manera de saberlo. Y todos los que pertenecen al Señor
todos los que son ovejas, todos los que son trigo, todos los que han sido elegidos, todos los que Él conoce y son suyos, aquí está, deben apartarse de la maldad. Es simple. Sí podemos ver. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero transforma y cambia vidas. ¿Por qué yo voy a la congregación? Lo que digo, para recibir mi milagro, yo digo amén a eso. Yo hoy quiero recibir un milagro en mi vida. Yo hoy quiero que Dios siga transformando y cambiando a Alex a la imagen de Cristo. Ese es el milagro que yo quiero recibir. Y ese es el milagro que yo he visto en la vida de muchas personas. Por eso cuando lo que prometemos a la gente es sanidad, la gente va por su sanidad. Pero cuando prometemos es que Dios transforma y cambia vidas, ¿quién quiere realmente que su vida sea transformada y cambiada? Ve y dile al que está en la discoteca coqueteándole a una mujer que no es su esposa, a ver si él quiere realmente salir de allá. Porque esa es la verdadera enfermedad. Ve al que le está haciendo infiel a su esposa, a prometerle que Cristo es capaz de transformarlo y cambiarlo, salvarlo y llevarlo a hacerle fiel a su esposa, a ver si él quiere es eso. Pero cuando Dios salva a una persona, el milagro más grande se llama salvación, nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y las personas que han sido salvas por Cristo, los que han sido conocidos por Dios y son suyos, ellos se van a apartar de la maldad. Precisamente, y aquí es donde está, ¿y quién debe ser el primero en experimentar esto? El que predica. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta. Timoteo, tú debes ser el primer ejemplo de una vida recta. La fidelidad, Timoteo, tú debes ser el primer ejemplo de fidelidad. El amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Cuando Dios cambia tu vida, ¿sabes con quién disfrutas tú? Tú ya no disfrutas en la cantina. Tú ya no disfrutas con el amigo que te invita a serle infiel a tu esposa o que te invita al adulterio o la fornicación. Cuando Dios te ha salvado y te ha transformado y te ha cambiado, tú ahora disfrutas es con aquellos que te animan y te impulsan a vivir es para Dios. Aquellos que quieren es vivir honesta y rectamente porque Dios ha cambiado sus vidas. Ellos son los que ahora se convierten en tus mejores amigos. Porque tu vida no vuelve a ser diferente cuando conoces y crees la verdad de Cristo. Entonces ese es el asunto, mis hermanos. Si es la verdad sin mancha, con fidelidad, traerá cambio de vida, transformación, porque eso está incluido en el paquete que se llama salvación. Es un paquete completo, un cambio de vida. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 2, versículos 25 y 26? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿La verdad qué hace? Cambia el corazón. Y aun cuando hubiera personas que se opusieran, Timoteo, si te dan la oportunidad de predicarles, predícales con ternura, porque quizá ¿qué? Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. El evangelio verdadero, ¿qué hace? Transforma corazones, cambia vidas. Eso sí podemos prometer en el nombre de Dios, en nombre de su palabra, en nombre de su evangelio. Precisamente el versículo 25 lo dice de esta manera. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Eso es lo que el mundo necesita. Mis hermanos, no es el licor, no es la drogadicción, no es la prostitución, no es la cantina, no es el bar. El problema real es no conocer la verdad. Porque cuando conoces la verdad, cuando conocemos la verdad transforma y cambia. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Sí podemos ver, mis hermanos? Por eso, Timoteo, lo que la gente necesita no es un milagro en su cuerpo, lo que necesita es un milagro en su corazón. Timoteo, lo que la gente necesita no es un milagro en su matrimonio. Se puede restaurar el matrimonio, pero es apariencia. Si no tienen a Cristo, volverán al mismo caos, tarde o temprano. Pero si Dios les cambia el corazón, cada cosa empezará a caer en su lugar. Ese hombre empezará a hacerle fiel a su esposa. Ese hombre, ese joven, empezará a dejar las drogas por el mismo poder de Dios. Su vida empezará a ser diferente porque han estado cautivos. Pero la verdad, Timoteo, es la que trae transformación y cambio, porque cuando eres fiel a la verdad, eres fiel a Cristo y Cristo transforma y cambia vidas. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿De qué se tratan estos tiempos tan difíciles? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Mis hermanos, ¿esto es tan duro? ¿De quién está hablando? Ay, la gente allá en el mundo, de la iglesia. Se los voy a demostrar en un instante. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. No, yo nunca me he burlado de Dios, pues cuando lo que vivo es solo para el dinero, para mí mismo, para las cosas de esta vida, y soy orgulloso y fanfarrón, no hay peor burla a Dios que esto. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Mis hermanos, esto sí que está abundando en la iglesia en el siglo XXI. Los cristianos a veces somos los que más tenemos para quejarnos cuando deberíamos tener muchos que agradecer. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Mis hermanos, qué difícil hoy para que un cristiano perdone. Bueno,
No quiero cuestionar mucho, pero es muy fuerte. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. No, Alex, pero eso está describiendo a la gente de afuera. No, versículo 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Pero quiénes son estos? Versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Tienes en el siglo XXI supuestamente cristianos, pastores, gays. ¿En serio? Se están burlando de Dios. ¿Podemos verlo? Van a actuar como religiosos, pero van a negar el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Van a ir allí a la Biblia, sí, para buscar un versículo allí, otro allí, sacar uno de contexto, sacar otro versículo allí de contexto y formar una doctrina y mira, y ¿sabes? Porque se aman es a sí mismos, porque aman el dinero, porque aman es el placer, porque lo que aman no es una vida transformada y cambiada por Dios. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Capítulo 3, versículo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, y no solo lo que yo enseño, y cómo vivo, y cuál es mi propósito, cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Es que Timoteo no solamente es enseñar, es cómo vivimos. Y Timoteo, tú sabes cómo vivo. Tú sabes lo que predico, pero también sabes lo que vivo. Por eso quiero ir a los versículos más famosos de esta carta. Segunda Timoteo 3:16, dije que volveríamos allí y hasta el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya vimos eso. Pero allí está Yesulti, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? La palabra. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué hace la Biblia? No apoya todo lo que queremos decir. Eso es lo que hace el evangelio falso. Busca un versículo para apoyar su postura. No, la palabra de Dios nos enseña lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Si estamos equivocados, ¿qué necesitamos? La palabra. Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Queremos aprender a hacer lo correcto? La palabra. Allí está, versículo 17. Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto es lo que hace la palabra verdadera. Por eso quiero concluir. Los últimos 3 versículos del cuerpo de la carta están en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Sí, el capítulo va hasta el 22, pero a partir del versículo 9 hasta el 22 son unas palabras de despedida, unos saludos. Quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice en estos 3 últimos versículos que quiero que veamos para concluir esta carta. En cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Impresionante, ¿no? Timoteo, me van a matar, pero me van a quitar solo la cabeza de este cuerpo. Pero nadie me puede quitar lo que tengo en Cristo Jesús. Por eso él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y como dice Reina Valera, me gusta más, he guardado la fe, he permanecido fiel. Entonces, ¿qué pasa, Timoteo? ¿Ahora qué me espera, Timoteo? El premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Pero es que Pablo se la ganó. No, es por gracia. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y esta es la manera en que quiero concluir. ¿Qué es lo que tú y yo esperamos? ¿Que Dios nos solucione un problema? ¿Y si Cristo regresara esta noche? Se acabó el problema. ¿Y por qué no puede regresar esta noche? Ojalá. No sé cuándo. Puede demorarse 1000 años más. O si Cristo regresa mañana. ¿En dónde quedan todos nuestros sueños, anhelos y proyectos? Pues quiera Dios que los sueños, anhelos y proyectos nuestros, como hijos de Dios, estén en la eternidad. Si me das una casa, bien. Si no, tengo una casa en la eternidad. Si me sanas esa enfermedad, bien. Si no, tengo un cuerpo de gloria que me darás cuando llegue la eternidad que no se desgastará. Si me ayudas en ese conflicto, bien. Si no, entonces ayúdame a pelear mis batallas en ti para que ni siquiera eso quite mi fe que está puesta en la eternidad. Por eso, mis hermanos, es la palabra la que nos es suficiente para entender el verdadero evangelio, suficiencia en la palabra. A la final, sea que Cristo regrese hoy o no regrese, lo tengo a Él. Él está conmigo y eso es lo que importa. Tengo la palabra de Dios que llena mi vida y sacia mi alma y es suficiente. Y sé que Dios aún en medio de mis dolores y sufrimientos me va a fortalecer y me va a llevar seguro a la eternidad. Por eso, mis hermanos, quisiera que termináramos pidiéndole en oración, Señor, ayúdanos a ser persistentes en esta verdad. Y que lo que más anhelemos y deseemos en nuestra vida es ver milagros verdaderos, vidas transformadas y cambiadas. No sé tú, pero sé que Dios no está conforme con lo que ya somos. Él está comprometido a transformarnos y cambiarnos.
Y si todavía estamos en esta tierra, no es para que tengamos un carro último modelo, una casa más bonita. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Limpiarnos, perfeccionarnos, purificarnos, llevarnos a ser más como Cristo. Pidámosle a través de su palabra, anhelemos esto, porque si somos fieles a su palabra, Él seguirá obrando en nuestros corazones y seguirá siendo lo más grande en nosotros. Seguirá salvándonos, transformándonos, cambiándonos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te pedimos esta verdad hermosa que nos enseñas hoy en tu palabra. Padre, lo que queremos pedirte en esta hora no son cosas pasajeras, al contrario. En esta hora queremos pedirte que si nos regalas más días en esta tierra, si Cristo aún no regresa, aunque lo anhelamos, permítenos seguir siendo fieles a tu palabra. Padre, permítenos por favor que en este lugar como iglesia, todos los días de vida que nos tengas y cada líder que está en este momento en pie y los que pudieras llegar a levantar, que solo anhelen y deseen una cosa, ser fieles a tu palabra, a tu verdad. Padre, que cada una de las ovejas que está en este lugar y cualquiera de las ovejas que quieras traer a este lugar, que anhelen y deseen solo una cosa en su vida, centralidad en la palabra, centralidad en Cristo, cambio y transformación en sus vidas a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Padre, que el deseo de nuestros corazones sea que si nos das más vida, que podamos entregar nuestra vida, aún nuestros recursos, aún nuestro tiempo, desgastarnos en seguir proclamando tu palabra con fidelidad, no importándonos lo de esta vida, sino que nos importe tu eternidad, tu gloria, tu majestad. Pero Padre, te lo estamos pidiendo en oración porque en nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas no somos capaces. Hoy entendemos a través de tu palabra que esto es solo por gracia, que esto es solo para los que tú has elegido, a los que has llamado. Así que Padre Celestial, por favor, que estemos en tu gracia por aquellos de los cuales tú hoy llamas a través de tu palabra a seguir siendo fieles a tu verdad, sin importar los problemas, dificultades, dolores, angustias o sufrimientos de esta vida, sino entendiendo que todo esto es pasajero. Pero por favor, fortalécenos en tu gracia, en el poder de tu Espíritu. Llévanos a ser una iglesia fiel a tu verdad todos los días hasta el final, para tu gloria y nuestra edificación en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu amado Hijo. En su nombre te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.